El sector de Villaconsuelo surgió en 1931 como un barrio para la clase obrera, que junto a Villajuana se convirtió en una especie de extensión de Villa Francisca, todos construidos con las mismas características de grupo social y estructura urbana. Es uno de los 3 barrios de clase media y baja que surgieron en Santo Domingo luego de la destrucción de la ciudad a causa de los vientos del ciclón San Zenón. El barrio de Villaconsuelo se estableció en una zona agrícola. Luego de ahí se conformó lo que fue el hospedaje de Villaconsuelo, que es donde está frente al mercado que construyeron ahora. Ahí funcionaba el hospedaje y luego así se fue creando el barrio. Hasta ese lugar venían personas desde diversos puntos del país a traer sus frutos. Algunos llegaban a caballo, otros en burros y pernoctaban en el lugar hasta negociar sus rubros. En ese tiempo en Villaconsuelo había pocas casas y la gente tenía la oportunidad de conseguir terrenos a bajo precio. Yo recuerdo mi mamá de crianza compró una casa, que recuerdo yo que lo compró su solar en 2,000 pesos en aquel entonces, que era mucho dinero. El sector tomó su nombre por Consuelo Marchena de Vicini, esposa del empresario azucarero Juan Bautista Vicini, quien era el propietario de los terrenos. Hasta mi abuela le metió una cosa y vendió donde nosotros estábamos y vino para acá. Porque entonces la hija compró casa aquí, el marido también, que todo era monte barato. Le daban una casa, un ranchito cayéndose, le daban por 75 pesos. Cuando la familia de Isabel Cedeño se mudó para lo que es hoy Villaconsuelo, no existían las calles, apenas había algunos caminos. El barrio comenzó a organizarse cuando Trujillo autorizó que se comenzara a urbanizar. Aquí no habían hecho construcciones todavía, todo ese camino, ranchito, además había una sola casa. No fue hasta después del año 1940 que se autorizó a construir algunas edificaciones, como es el caso del Play de la Normal, inaugurado en 1946. Fue el primer estadio de béisbol construido en República Dominicana y ha sido marcado por la historia desde que se convirtió en la casa oficial del béisbol profesional y sede de algunos eventos trascendentales. Nosotros hicimos ahí el servicio militar obligatorio, yo tuve que hacerlo. Toda la juventud tenía que hacer servicio militar obligatorio en época de Trujillo. Eso era todo monte, todo era monte, ahí no había casa. Entonces, se llamaba el Parque de los Perros. Y después que Trujillo empezó a hacerse play, la gente empezaron todito a meterse a coger pedazos. También se considera como uno de los símbolos de este sector el Liceo Juan Pablo Duarte, construido en 1947 y ubicado justo al lado del Play. El liceo es un centro educativo que se popularizó durante el gobierno de Joaquín Balaguer por ser escenario de violentas protestas que generaban enfrentamientos entre estudiantes y agentes de la Policía Nacional. Bueno, en mi tiempo que yo estudié ahí, nosotros éramos jóvenes, luchadores. Nosotros siempre reclamábamos, demandábamos cosas para la escuela. Yo recuerdo que teniendo yo 13 años, fuimos a una huelga de hambre al Ministerio de Educación y nosotros no salimos de ahí hasta que no tuvimos lo que nosotros queríamos, que era el material para reparar el liceo que tenía problemas. Ya no, ya eso es diferente, ya los muchachos van a la escuela porque lo mandan. El mercado de Villaconsuelo fue una de las obras más importantes que se estableció en la zona durante la era de Trujillo. En los alrededores del mercado se ubicaban otros centros como cines y tiendas. Posteriormente se construyeron numerosas viviendas como parte del programa de construcción que tenía Trujillo, lo que conllevó en gran medida al crecimiento del sector. El mercado de Villaconsuelo tenía una zona que era realmente la zona del mercado, pero estaba rodeado de casetas de vendedores. Había muchas casetas de vendedores en todos esos alrededores. La mayoría de las estructuras de esas barriadas las hizo Trujillo, la mayoría. O sea, no creo que se haya hecho muchas cosas después de esa época. Villaconsuelo tiene una extensión de 1,251 km² y sus límites lo forman al norte la avenida Expreso Quinto Centenario, al sur por la avenida 27 de Febrero, al oeste la avenida San Martín y al este la avenida Duarte.
Por ser construido durante la era de Trujillo, el sector de Villaconsuelo es una zona que tiene bien distribuidos los servicios sociales. Es una de las zonas mejor servidas en términos de infraestructura de la ciudad de Santo Domingo. O sea, el alcantarillado pluvial, el alcantarillado sanitario, por ejemplo, esta zona de aquí, del polígono central, no tiene alcantarillado sanitario. Sin embargo, esa zona de ahí tiene alcantarillado pluvial, sanitario, redes eléctricas, o sea, está muy bien servida. Una de las características del sector era sus amplias aceras. Cada solar contaba con una gran extensión en la parte de atrás, lo que era aprovechado por los propietarios para sembrar diversos rubros. Por esta y otras características, los terrenos de Villaconsuelo coinciden con los mismos criterios de construcción de Villa Francisca y Villajuana, construyéndose estos prácticamente iguales. La lotificación puede variar un poco, los callejones, etcétera, pero prácticamente no. Prácticamente tú puedes identificar el mismo criterio. Puede ser que las manzanas en uno sean cuadradas, en uno sean rectangulares, pero el criterio básicamente es el mismo. Con el paso del tiempo, el panorama fue cambiando y se comenzaron a construir viviendas en los patios, lo que provocó un incremento en la población del sector. Los patios no modifican la organización de las vías. Los patios lo que hacen es que crean un microcosmos o un escenario distinto en el interior. Entonces viene lo que llamamos la parte atrás. La mayoría de los habitantes de Villaconsuelo se ha movilizado o han vendido sus viviendas y casas para dar paso a la instalación de tiendas, talleres, oficinas y joyerías. Allí se encuentra todo, desde una puerta usada para su vivienda hasta un anillo de oro con diamante. La mayoría de los establecimientos comerciales de Villaconsuelo son de dominicanos, quienes también utilizan la mano de obra de obreros dominicanos. Ya la familia de Villaconsuelo, quedan pocas familias. Si usted sale y observe la Manuel Ubaldo Gómez de extremo a extremo, por ejemplo, de la Baltasar Álvarez a Juan Evangelista Jiménez, hay solamente 2 casas de familia. En esa y en otras calles del sector, la mayoría de las viviendas han sido sustituidas por negocios, lo que ha hecho que disminuya el número de habitantes en el sector. También ha disminuido en Villaconsuelo la proliferación de casas en la parte de atrás, aunque todavía quedan algunas zonas donde persiste este malestar, que es común para los barrios que fueron creados con grandes patios. Villaconsuelo no es un barrio tan arrabalizado, o sea, la parte que nosotros tenemos arrabalizada es donde le dicen el semillero, que es la calle 13, Respaldo Duarte, esos sitios por ahí, que eso es, ahí viven cientos de familias. En esa zona también se ha desarrollado la ebanistería y son muchos los que visitan el lugar cuando demandan este tipo de servicio, que se ofrece básicamente en las calles Hermanos Pinzón, la 13, Respaldo Duarte y la 11. Villaconsuelo tiene esa particularidad, que hasta una puerta de un carro se la fabrican en Villaconsuelo. Lo que usted quiera, la cama de un camión, de una camioneta, todo se consigue en Villaconsuelo. Se estima que en los últimos 20 años, alrededor de 900 edificaciones han desaparecido para dar paso a nuevas estructuras. Entre algunos residentes de Villaconsuelo que se ha destacado y son considerados como orgullo del sector, se encuentra el salsero José Alberto El Canario y el exalcalde del Distrito Nacional, Roberto Salcedo. En la actualidad, el sector cuenta con 11 sucursales bancarias, lo que es muestra del empuje económico provocado por la proliferación de negocios en Villaconsuelo. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.